Bueno, buen día para todos y esto empezamos siempre con alguna canción que nos ayuda a crear un clima de oración. Al final de la vida llegaremos, la herida metida en sí. Y la hará facturas, el camino nos dejará mil huellas, pero pensaremos, alguna decepción nos hará mella, mas somos Dios. Sedientos buscadores de respuestas, somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta, guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Somos trágicamente entusiasmados, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra guerra. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Está permitido moquetear. Es una canción de Fones, es un jesuita que tiene muchísimas canciones y canta muy bien, hay un coro que lo acompaña y realmente las letras tienen una profundidad impresionante. Muchas veces la escuchamos en la adoración, Señor, ¿a quién iremos? ¿Sí? Es de él, la canción es de él. ¿Sí?
empezamos con un texto del Evangelio conocido por todos. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Palabra del Señor. San José, custodio del Redentor crucificado y esposo de María, fue el título que apareció en el programa. ¿Sí? Y como siempre, retiro, siempre digo lo mismo, esto es muy osado llamar a esto retiro, es simplemente una pausa orante. Ahora, si yo pongo una pausa orante en el programa, más de uno preguntará qué es. Entonces, retiro lo entienden todos. Una reflexión, descansamos un minutito y después un momento de oración frente al Santísimo. Como bien lo saben, es una sana costumbre que aprendí con el padre Jorge Junior cuando estuve en el patrocinio de San José con él. Era algo habitual y dije, esto hay que guardarlo y hacerlo en las parroquias, y lo fui haciendo en las parroquias por donde pasé. Una pausa orante en Cuaresma, que es camino a la Pascua, una pausa orante en Adviento, camino a la Navidad, y para nosotros en torno a la fiesta patronal. En el 2017 no hubo, ¿sí? Era el primer año que llegamos con Juanpi, entonces veníamos tanteando la cosa. 2018 y 2019 sí, 2020 sin comentarios, ¿sí? Por motivos obvios también, y no éramos muy amantes y prácticos en la técnica con Juanpi. En el 2018, si se acuerdan, como Santa Elena en su tiempo, Santos en 2018, ese fue el tema. Y el violín lo tiré de la carta del Papa, ¿no? Gaudete et exultate, ¿sí? Que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Por eso, como Santa Elena en su tiempo, nosotros en el tiempo actual, santos también. El año pasado tomé el tema del rostro de Dios en los amigos de Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta que giraba era: ¿qué vio Santa Elena en el rostro de aquellos cristianos que morían martirizados? Era todo un signo para ella. Y como siempre digo, predicar sobre Santa Elena tiene su vuelta, es bastante complicado, ¿no? Si estuviéramos en la parroquia Sagrada Eucaristía, no sé, Santísima Cruz, tenés una catarata de temas para abordar. Lo mismo que si tuviéramos una vocación de un santo como San Agustín, San Ambrosio, qué sé yo, San Benito, ¿sí? Hay biografías, escritos y demás. De Santa Elena, bien lo saben todos, apenas alguna referencia, ¿sí? Apenas datos históricos de Eusebio de Cesarea, que la ubican en el tiempo en relación al emperador Constantino y el que fuera su esposo, Constancio Cloro. ¿Sí? También habla del viaje a Jerusalén, pero apenas referencias. Y una referencia clara es de mi querido San Ambrosio. Él en sus escritos habla de Elena y dice que era una privilegiada en dones naturales, una mujer hermosa, bella, y también esta característica destaca, ¿no? San Ambrosio dice que Elena tenía un noble corazón, ¿sí? Noble corazón. Entonces, una vez más, el desafío es de dónde tiro el violín, ¿sí? Para armar una reflexión sobre Santa Elena. Y cuando llegó la carta pastoral del Papa de este año, sobre San José, el año de San José, 150 años que Pío IX lo declarara patrono universal de la Iglesia. La leí una vez, la leí dos veces, la leí varias, ¿sí? Y de ahí salió el título, por un lado, ¿no? Porque la oración final dice: salve, custodio del Redentor y esposo de María. Yo, wow, el retiro es el 14, cerquita a la fiesta de la Asunción, viene bárbaro. Custodio del Redentor, se me ocurrió agregar una palabra, del Redentor crucificado, la cruz que Santa Elena buscó y encontró. Entonces digo, si el objetivo de la carta era que en el pueblo cristiano se acrecentara la devoción a San José, ¿no?
como mirarse en el espejo de San José, dije, a ver cómo se refleja Elena en el espejo de José. Y entré a jugar con eso. De ahí salieron las reflexiones, ¿no? La oración empieza: salve, custodio del Redentor, esposo de María, a ti Dios confió su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Ahora, cuando uno levanta la vista y va unos renglones más arriba, está esta frase que me encantó desde el primer momento, ¿no? Dice: Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los que aprendieron de él, a su vez, fueron ejemplo de vida a imitar. ¿Sí? San Pablo lo dijo de una manera muy clara: vivan como imitadores míos. Y San José lo dijo a través de un elocuente silencio. ¿Sí? Un elocuente silencio. Digo, oye, en esto se parecen. Si no hay palabras registradas de Elena, si no hay ningún escrito, también ella hizo silencio. Y un silencio elocuente, ¿no? En esa frase que es un oxímoron, ese juego de palabras contradictorias que dicen mucho, ¿no? Silencio elocuente. Y lo gracioso que la definición de elocuente es la facultad de hablar o de escribir. De hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir. Y a ver, San José y Santa Elena seguramente hablaron, deben haber escrito algo, ¿no? Pero de ellos poco o nada nos ha llegado. Eso sí, lo esencial se puede rescatar, como en los evangelios. Si uno lo piensa, los evangelios no dicen todo, dicen lo que es esencial. Como termina el evangelio de Juan, esto fue escrito para que ustedes crean. Todo no se dice, sí lo esencial. De José lo podemos rescatar en el evangelio, apenas en el evangelio de Lucas, o su referencia en Mateo. Y de Elena, bueno, es cuestión de saber olfatear, digo yo. De ambos nada escrito, pocas palabras, pero sí hay gestos elocuentes, gestos claros, tan elocuentes como su silencio. Gestos que por supuesto dicen, que los expresan, que revelan quiénes eran, y los hacen con pocas o ningunas palabras locutores creíbles. ¿Sí? Locutores creíbles. Son santos elocuentes, silenciosos, lo cual no significa que sean mudos. Hacedores, no pasivos, haciendo lo que Dios inspira y, lo más lindo, dejando a Dios hacer en su vida. José, padre de Dios hecho hombre, y Elena, madre de un hombre que, como todo emperador romano, se creía divino. ¿Sí? José es un hombre justo que tomó a su esposa y al niño, como dice el Evangelio de Lucas, cada vez que el ángel le habló en sueños. ¿Sí? José, hombre justo que tomó a su esposa y al niño. Elena, abandonada por el esposo, y el esposo se llevó al niño. ¿Sí? También, el ángel le habló en sueños a José. No sé si a Elena le debe haber hablado un ángel, pero seguramente habrá soñado más de una vez con el reencuentro con su hijo, con Constantino. Y lo habrá hecho con una angustia semejante a la que tuvieron José y María cuando buscaron, como escuchamos en el Evangelio recién, cuando buscaron a Jesús hasta encontrarlo en el templo después de 3 días. Lo de Santa Elena duró muchos años. Como ven, uno puede empezar a jugar con la imaginación, pero nunca puede llegar a imaginar con exactitud lo que pasó por el corazón de José o de Elena. Eso es imposible. Como tampoco creo que uno puede pensar con exactitud qué pasaría en nuestro corazón si realmente escuchamos lo que Dios sopla, inspira y sueña de nosotros. Hasta el momento que llega, uno no lo sabe exactamente. Y uno realmente no sabe con exactitud qué pasaría si le dejamos a Dios hacernos la vida. ¿Sí? Como alguna vez han escuchado, el tema no se trata de un voluntarismo, sino lo más fino de un creyente es la disponibilidad a lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Sí? Una dócil voluntad personal a la maravillosa voluntad de Dios. Personas de silencio elocuente en ambos, salvando las distancias lógicas y teológicas, obviamente, ¿no? Pero silencio elocuente, totalmente distinto a los silencios vacíos, que todos realmente conocemos.
Los conocemos como protagonistas al callar, o los conocemos como destinatarios al no obtener respuesta, y a veces el silencio de la indiferencia, ¿no? Son silencios vacíos. Lamentablemente esos silencios otorgan un espacio a aquello que no tiene lugar, que no lo merece. Lo que es peor, muchas veces hay silencios que son cómplices. Y algunos silencios son obligados y otros obligatorios, ¿sí? ¿A qué me refiero? Silencios obligados cuando el temor amenaza y las consecuencias están a la vista y uno teme. Otros silencios son obligatorios, ¿sí? Necesarios y buenos, ¿sí? Alguna vez escuché este ejemplo, el de las partituras. Se marcan los silencios para que las notas no estén todas pegadas y que haya melodía y armonía. Silencios obligatorios. Y los silencios obligatorios también son aquellos que son cuestión de prudencia, ¿no? Que enseñan la experiencia y los años. A veces, no necesariamente. Pero por prudencia uno también calla. Hay silencios que gritan y que dicen más que. Y hay otros silencios que son geniales. Esto es muy bonito. Son la antesala necesaria para pronunciar con hondura una palabra madura y escuchar lo profundo. Eso significa no solamente escuchar lo que se dice, sino lo que se quiere decir, ¿sí? Que es distinto. ¿Sí? Antesala necesaria para pronunciar con hondura una palabra que maduró y escuchar lo profundo, lo que se dice y lo que se quiere decir. Y en el caso de José y de Elena, para dejar claramente el protagonismo, el primer lugar a quien corresponde, ¿sí? Dios hecho hombre, custodiado por José, hecho hombre redentor crucificado en la cruz que encontró Elena, ¿sí? Antesala necesaria para pronunciar con hondura una palabra madura y escuchar la profundidad de lo que se dice, lo que se quiere decir, y dejar el protagonismo a quien le corresponde, ¿sí? En esta carta apostólica, ¿sí? Patris Corde, Bergoglio toma una imagen, ¿no? Titula el número 7, San José, Padre en la Sombra. Y eso se lo roba a Jan Dobraszewski. Cuesta porque es polaco y tiene unas letras medio extrañas. Dobraszewski. Es un polaco de Varsovia. Yo tuve la oportunidad de olfatear algunas cosas de él cuando anduve por allá. Y escribió un libro que es La sombra del Padre. ¿Sí? Y la sombra, dice este autor, es lo que define la figura de José. ¿Por qué? Porque para Jesús, José fue la sombra del Padre Celestial en la tierra. ¿Sí? Lo auxilió, lo protegió, no se apartó de él. Y eso tiene como telón de fondo un texto del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, ¿no? En el desierto es donde viste como el Señor, tu Dios, te cuidaba como un padre cuida a su hijo todo el camino. Si recuerdan, la nube cubría con la sombra. Y si recuerdan el Evangelio de la Transfiguración de Jesús, dice que una nube luminosa los cubrió con su sombra, y ahí es cuando se oyó la voz del Padre: este es mi hijo muy querido, escúchenlo. ¿Sí? José figura de la sombra que lo custodió a Jesús. Y él ejerció la paternidad durante toda su vida. ¿Sí? Durante toda su vida. Indudablemente Elena también. Y esto lo saben ustedes, ¿no? Las que son mamás. Una madre nunca deja de ser madre, lo mismo que un padre. ¿Sí? Elena nunca dejó de ser madre por más que le hayan arrebatado al hijo, ¿no? El auxilio, la protección, la cercanía de los primeros años hasta que Constantino le fue arrebatado. Madre en el reencuentro con una cercanía adulta, ¿sí? Y al final de su vida había distancia geográfica, pero no significa ausencia. ¿Sí? En toda la vida. Hay una expresión del profeta Isaías que es bellísima, ¿no? ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Y sigue, el texto entero es: el Señor me abandonó, mi Señor se olvidó de mí. Y acá viene la pregunta: ¿se olvida una madre de su criatura
no se compadece del hijo de sus entrañas. Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo, escuchen esto, yo te llevo grabado en la palma de mis manos. Un Dios con tatuajes. Y si quieren, he visto muchas personas, ¿no?, que tienen tatuado el nombre de los hijos y muchas veces dicen, cuando sea viejo, si llego a tener Alzheimer, no quiero olvidarme del nombre de mis hijos. ¿Sí? Pero, a ver, toda la vida, padre José, toda la vida Elena madre, y también todo padre y madre, toda la vida. Y si lo pensamos en Dios, toda la eternidad. ¿Sí? Por eso lo bonito es llegar a descubrir en la imagen de ellos que toda paternidad o maternidad ejercida por cada padre o cada madre, con asombro mayor, menor conciencia, también realmente son la sombra de Dios para sus hijos. Sombra de Dios para sus hijos. Padre y madre mostrando el rostro de Dios a cada uno de ellos, en su cercanía, en su cuidado, en su protección y demás. ¿Sí? Mostrando el rostro de Dios, sombra de Dios para sus hijos. Y esto lo repito siempre en los bautismos, ¿no? Y esto es así. En la más rancia psicología se afirma que de la figura paterna o materna, el chiquitín se va formando la imagen del ser trascendental. Paterna y materna. Una vez una psicóloga amiga, que alguno de ustedes la conoce, dice, en el bautismo de su nieto me dice, de los mayores, de los abuelos también. ¿Sí? Y en el rostro del padre, de la madre y de los mayores se puede ver el rostro de Dios. En los gestos de amor, libertad y ternura de los padres comienzan a saber los hijos de un Dios que los hizo libres, de un Dios que los ama hasta la locura de la cruz, de un Dios que por definición es amor. Recuerden la carta de Juan. Dios es amor y además nos creó libres a su imagen y semejanza. ¿Sí? Sombra de Dios porque en el decir y escuchar de papá y mamá también aprenden a escuchar lo que Dios dice. ¿Sí? En la cercanía y presencia respetuosa intuyen desde pequeños a un Dios que nunca está ausente, que delicadamente y respetuosamente se interesa por sus hijos, que somos todos nosotros. ¿Sí? Y vuelvo al principio agregando esto. También en los silencios elocuentes de todo padre, de todo madre, a semejanza de José y Santa Elena, también escuchan y aprenden. ¿Sí? Silencios elocuentes. Casi como una frase suelta, aparece en la carta esto: la felicidad de José no está en el autosacrificio, sino en el don de sí mismo. No en el autosacrificio, sino en el don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. Se parece una frase ahí caída. Y realmente, a ver, en la vida, durante toda la vida, ejercer la libertad implica tanto el sí como el no. O si lo quieren más lindo y más claro, también caben los sí a los no. Caben los sí a los no. Ejercer la libertad, dicho simplemente, no es hacer lo que me gusta, sino lo que hace bien. ¿Sí? Y esto, si quiere poner la firma de Santo Tomás de Aquino, dice que aún el mal se elige bajo apariencia de bien. ¿Sí? Entonces, no está en hacer lo que me gusta, sino lo que hace bien. Y si eso que hace bien, además me gusta, está genial. 2 pájaros de un solo tiro. Ahora, generalmente, esto lo sabemos, los gustos cambian. Lo que me gustó ayer, por ahí, hoy no. O sorprendente, porque lo que no me gustaba ayer, por ahí, hoy sí. ¿Sí? Generalmente los gustos cambian y no es el último móvil de mi elección libre. ¿Sí? Y también, curiosamente, el bien puede variar, porque el bien tiene la dinámica de lo profundo. ¿Sí? Somos eternos inconformes. ¿Sí? Lo que hoy me alcanza, mañana tal vez no. Y esa es
me lo escucharon decir muchas veces, la trampa de Dios de poner en corazones limitados sed de infinito y plenitud. Por eso, eternamente, no eternamente no, porque en la eternidad se va a cortar, constantemente inconformes. Si lo que es bueno lo elijo, construye y edifica. Y no solamente construye y edifica constituyendo un logro personal, sino, acá viene lo lindo, se transforma en un don, ¿sí? En un don para otro y también para mí, ¿sí? Hace que me done y que descubra al otro como don, ¿sí? Mi presencia es un regalo, su presencia es un regalo para mí. Mi persona y su persona son regalo, y de ahí, como son don, gratitud, y de ahí el gozo y la felicidad. Por eso, si lo piensan, en el fondo todos somos sombra de Dios. Pablo tiene una expresión lindísima, ¿no? Queríamos entregarles no solamente el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Y en esa propia vida se encuentra Dios detrás, ¿sí? La felicidad de José no está en el autosacrificio, sino en el don de sí mismo, ¿sí? Que es la maduración del simple sacrificio. Y acá vuelvo a una misa que algunos de ustedes han estado el martes 10, el día de San Lorenzo, ¿sí? De San Lorenzo mártir. Que les cuento una anécdota, recién se la decía Isabel, ¿no? En el apuro de un montón de cosas, en lugar de apretar el botón de la transmisión para que lo pudieran ver la misa por YouTube, salí a celebrar, todo. Cuando volví, mi piloto automático hizo ¡puc!, apagó el aparato, pero en realidad lo encendí. Entonces lo que quedó grabado en la transmisión, ¿saben lo que fue? La iglesia oscura y la gente saliendo, de la misa nada. Así que anécdota cómica, como para que se despierten también. Pero con esto de la maduración del simple sacrificio, vuelvo a esto. Martes 10, día de San Lorenzo mártir. Y si recuerdan, era la parábola del grano de trigo, ¿sí? Entonces le decían, miren, el martirio es una forma de encarnar literalmente esa parábola del grano de trigo, ¿no? Si el grano de trigo no muere, ¿sí? Si no muere, condicional, si no muere hay soledad. Pero si realmente, afirmativo, muere, el fruto llega no solamente a ser abundante, sino a costa de la propia vida. ¿Sí? El martirio de sangre, como el de San Lorenzo, que lo hicieron en la parrilla, literalmente, o el martirio de Edith Stein, que justo tocó el lunes, Santa Teresa Bernardita de la Cruz, o de cualquier mártir, tiene un final extremo, cruel y cruento, ¿no? Con derramamiento de sangre. En un instante se arrebata la vida, y curiosamente en ese instante comienza la vida, con mayúsculas, la vida para siempre. Y algunos estuvieron llamados a este martirio, y otros están llamados en presente. Recuerdan los mártires actuales en las iglesias de Oriente, las matanzas que hay, ¿no? No solo en el pasado, hoy también. Es la historia de la iglesia y el presente de la iglesia. Pero acá viene lo lindo, porque para todos, absolutamente para todos los que creemos, hay pequeñas muertes cotidianas. ¿Sí? Pequeñas muertes cotidianas, de las que nadie escapa, de las que todos padecemos, y lo más lindo, las elegimos. En esos no, o los sí que les damos a los no. ¿Sí? Por ahí no se notan, pero sí derrotan cualquier tipo de mezquindad. ¿Sí? Pequeñas muertes cotidianas que se abrazan en silenciosa generosidad elocuente, bajo la mirada de Dios, del Padre que ve en lo secreto y a quien le corresponde recompensar. ¿Sí? Se hacen en silenciosa generosidad elocuente, bajo la mirada de Dios, y son pequeñas y cotidianas, pero enormes, enormemente fecundas, aunque los frutos no se vean inmediatamente, y tal vez ni siquiera lo vea la persona que murió un poquitito para que el otro viva. ¿Sí? Ni siquiera a veces frutos. Con toda seguridad, esas pequeñas muertes cotidianas se hacen en un mix de dolor y gozo,
pero movido por el amor. ¿Sí? Y con la certeza de donarse y hacerlo delante de Dios. Por eso vuelvo a la frase inicial. La felicidad no está en el autosacrificio, sino en el don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio, pequeñas muertes cotidianas de todos, ¿sí? De San José y de Elena, de cualquiera, que se toma la vida en serio. Antes de comenzar la novena, en alguna de las predicaciones decía esto: todo don vale por sí mismo, ¿sí? Y es ofrecido constantemente. Si recuerdan, lo dije en 2 oportunidades, en la parábola del sembrador, en el que el sembrador siembra generosamente, ofrece más allá de los terrenos. ¿Sí? Y hasta el día que tocó el evangelio de la profesión de fe de Pedro. ¿Recuerdan qué dice la gente de mí? Y Pedro, Blum, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Feliz de ti, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Un don depositado sobre Pedro. Por eso todo don vale por sí mismo, se ofrece constantemente, pero necesita quien lo acoja, quien esté dispuesto a recibirlo. Un surco profundo en la tierra buena, un surco abierto en la tierra, o un hombre como Pedro, abierto al don de Dios. Y el don de Dios Padre para todo el mundo, para todos nosotros, fue su Hijo. Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo, ¿sí? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Evangelio de Juan. El don de Dios Padre al mundo fue su Hijo. María lo acogió en su corazón y en su seno. San Agustín dice, primero en el corazón y después en su seno. El don del Padre, José, lo acogió acogiendo de corazón a María y sin poner condiciones. No temas recibir a María, y José se levantó e hizo lo que el ángel había dicho. Y acá aparece otra frase que dije, oye, porque la carta dice así: la nobleza de su corazón le hizo supeditar la caridad a lo aprendido por ley. ¿Sí? Le hizo supeditar a la caridad a lo aprendido por ley. Por ley la tenía que repudiar. Por amor la llevó a su casa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque José era un noble de corazón. Y ahí dije, oye, es la característica que en los escritos de San Ambrosio señala de Elena. Privilegiada con sus dones naturales y una mujer de corazón noble. Coincidencia, y corazón noble es una persona de buena fe, sin maldad y sin doble intención. Si lo recuerdan, alguna vez lo tienen que haber escuchado, el corazón es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. ¿Sí? Según la teología bíblica, es donde el hombre razona y decide. En el corazón se decanta lo que acontece y en el corazón se guarda lo vivido. ¿Recuerdan el Evangelio de Lucas o el final del Evangelio que leímos al comienzo? María conservaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Obviamente que Jesús también, y seguramente lo hacían juntos. ¿Sí? Es ahí, en el corazón, en donde se amasa una fortaleza en medio de las debilidades y los límites de cada uno. ¿Sí? Es desde el corazón donde brota esa fortaleza para abrazar la vida tal como es. ¿Sí? Una tía peticita es la que queda de esa generación y siempre dijo esto, ¿no? La vida se la toma como viene. Y la he visto hacer eso concretamente. Es la menos practicante, pero la más creyente. La vida se la toma como viene. Y es ahí, con esa fortaleza y en el corazón, ¿sí?, donde se hace lugar a todo aquello que es genial, pero que también es contradictorio, inesperado, decepcionante y a veces irreversible. ¿Sí? En esa fortaleza de corazón cabe todo esto. ¿Sí?
lo contradictorio, lo inesperado, lo decepcionante y lo que es irreversible. Y ante las dificultades, ¿sí?, es donde surge esta valentía creativa, ¿sí? Una valentía creativa que las mismas dificultades hacen relucir, las sacan afuera. Es la experiencia de todos. Si vuelven sobre el Evangelio de Lucas, la van a descubrir en los textos de la infancia de Jesús, ¿no? Lo que tiene que hacer José. Ir para Belén, no hay lugar, establo, Egipto, la amenaza. Cuando vuelven todavía Arquelao estaba dando vueltas y... ¿sí? Dice el Papa, dice, en el fondo José era el verdadero milagro que salvó al niño. ¿Sí? Y también está esta imagen, a ver, José se puso al hombro la realidad, ¿sí? No solamente que tomó al niño y a su madre, ¿sí?, los cargó a ellos y cargó también la realidad. Por eso no es extraño por ahí pensar en José cuando uno mira a Cristo cargado en la cruz, camino al Calvario. De alguien lo tiene que haber aprendido. Y José uno lo puede ir descubriendo por allí, de Santa Elena no, a ver, no es difícil imaginarlo cuando ella se quedó sola. Y lo que significaba en ese tiempo ser una mujer repudiada y quedarse sola. ¿Sí? Fíjense, lo lindo es, lo genial, que en esos acontecimientos se fue tejiendo la historia sagrada y la historia de la Iglesia. En medio de esa realidad, con cosas muy lindas y cosas tan duras, se fueron forjando silenciosas personas santas. ¿Sí? Silenciosas personas santas. Infaltable. ¿Quieren reírse? Le digo, cada vez que me pongo a grabar la predicación para subirla a la página y todo lo demás, pasa. Y cambio de horario y pasa. O si no, están los chicos, hay un montón de chiquilines, chicos chiquitos, que pobres, digo, juegan en el balcón y empiezan a los gritos, bingo, digo, siempre, es muy gracioso. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto del silencio. Pero bueno, vuelvo sobre esta idea, es historia sagrada, historia de la Iglesia, historia de personas silenciosas, personas santas, elocuentes. José soñó los sueños de Dios. No sé si Elena soñó que ella era parte de los sueños de Dios. ¿Sí? Si ella deseó y soñó peregrinar hasta Jerusalén a buscar la cruz y encontrarla, y de hecho lo hizo, ¿no? Eso es parte de su sueño. Lo que no debe haber soñado, que ese era un regalo para nosotros y que también la paz llegaría para la Iglesia perseguida y mártir de esa época a través del Hijo de ella. Dios sorprende siempre. Y la fortaleza y la valentía realmente te hacen protagonista, no un resignado ante la realidad. Porque la realidad, a ver, simplemente es hoy así. Y no se puede cambiar. Esto hoy es así, no es de otro modo. Que me encantaría y me gustaría, sí, pero esto es así. Ahora, el pequeño gran detalle es llegar a descubrir que siempre es portadora de sentido. Que detrás de cada acontecimiento siempre está Dios, aunque parezca ausente y aunque parezca horrible que Dios permita que uno viva lo que vive. ¿Sí? El sentido muchas veces se capta, algunas veces se capta inmediatamente. ¿Sí? Otras se llega a captar después de un tiempo, de cierto tiempo, de mucho tiempo, o a veces también cabe esta expresión, a veces el sentido se capta muy tarde. Y también, por supuesto, hay otras cosas que quedan para ser reveladas en el cielo, porque son parte del misterio, porque la vida es un misterio, no solamente Dios, sino también nosotros. Somos un misterio para nosotros mismos.
Ahora, estas que se captan en el tiempo, en nuestro tiempo, se hacen con los pies sobre la tierra y mirando al cielo. Y aquello que es captado o apenas intuido se mastica y se descubre en silencio, ¿sí? En elocuente silencio, delante de Dios. Y también esto es lo lindo, uno lo descubre de la mano de algunas personas, junto a algunas personas que más que personas pensantes, que explican todo y tienen una respuesta inmediata para todo, son personas que miran fino y saben callar para madurar la palabra justa, hasta pronunciarla. Y es más, uno descubre que te las pronuncian en un tono de voz preciso y en el momento oportuno. Si es que maduró en ese silencio que es la antesala, como les decía antes, de la palabra profunda y oportuna. Y ahí es lo lindo, ¿no? Saben por experiencia. Y también saben que hay alguien detrás de cada acontecimiento, que generosamente nos regala sus dones, que precisamente los dones de Dios no son cosas, sino el don es Él mismo. ¿Sí? Él mismo. Y entonces a esas personas son las que aparecen como la sombra de Dios para nosotros. Y lo lindo es que también uno puede llegar a ser sombra de Dios para ellos. ¿Sí? Así que bueno, llega hasta acá esto, elocuentes silenciosos, ¿sí? Para dejar el primer lugar para Dios, la sombra de Dios en la paternidad y la maternidad ejercida responsablemente. Recuerden la felicidad como don de sí mismo, que madura el simple sacrificio. ¿Sí? Soy don y otros son don, sombra de Dios que se dona. Las pequeñas muertes cotidianas en silencio generoso bajo la mirada de Dios, la nobleza de corazón de José, de Elena y ojalá la nuestra, fortaleza y valentía para ser protagonista de tus sueños, que también son sueños de Dios, y San José junto a María, Santa Elena y todos, parte de todo esto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cortamos un momentito y después voy a buscar el Santísimo y rezamos un rato más. Sí, gracias. Sí, es que transmitió.